ya tenían 400 millones de habitantes en esa época, ¿no? Y sin embargo, una isla pequeñita, casi sin población, con el poder que da la industria, que es con la cual se fabrican los armamentos, ¿no? Dominó un país de 400 millones de habitantes. Se rindieron incondicionalmente. Ese es el origen de Hong Kong inglés, de la aduana manejada por los ingleses en China y del famoso cartelito que estaba en Pekín, ¿no es cierto? En las casas inglesas se prohíbe pisar el césped a perros y chinos. Ese es el origen. La industria es poder. Entonces, el libre comercio. Inglaterra predica el libre comercio porque el libre comercio inhibe la producción industrial de los otros y se queda en batalla con el poder. Ahora, ¿qué es el iluminismo? ¿Y por qué Inglaterra predica el iluminismo? El iluminismo consiste, ¿no es cierto?, en desterrar del corazón de las masas toda idea de trascendencia. Toda idea de trascendencia. En el caso particular de Hispanoamérica, la idea de trascendencia estaba dada por el catolicismo. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué Inglaterra estaría interesada, ¿por qué Inglaterra estaría interesada en predicar el iluminismo? ¿Qué motivo tendría en querer desterrar del corazón de las masas tu idea de trascendencia? Es decir, desterrar la idea de Dios, expulsar a Dios de la sociedad, expulsar a Dios de la política, ¿está? Y hacer de la política algo autónomo, de la ciencia algo autónomo. ¿Por qué estaría interesado en eso? Y también surge la gran contradicción. Inglaterra predica esto hacia afuera con las logias y hacia adentro mantiene una iglesia nacional sin posibilidad de disenso alguno. En Inglaterra no se puede ser iluminista, ¿no? No se puede ser ni deísta, no se puede ser ni decirse ni dudo que Dios exista, porque entonces uno pierde el trabajo en la administración pública. Para trabajar en la administración pública hay que estar en la iglesia anglicana. ¿Por qué Inglaterra va a predicar esto hacia afuera? Bueno, muy sencillo, porque Inglaterra es un poder autoconsciente. Sabe cómo ha construido su poder nacional. Sabe que si analiza la historia de todos los poderes en el mundo, de la construcción del poder popular, de la construcción del poder de las naciones, siempre en el origen del poder de los pueblos y de las naciones hay una fe fundante. Si Dios existe o no es otro problema, no interesa, pero siempre hay una fe fundante. Es decir, Roma fue Roma porque tenían una fe fundante, el amor es mayor, ¿está? Y fue Roma el más grande poder de la historia hasta que los romanos creyeron en eso. Cuando los romanos caen en el relativismo, ¿está? A decir no sabemos si existe esto, no, ahí comienza el poder romano a disgregarse, ¿está? Porque si no hay una verdad, ¿está? Cualquiera sea esta, nadie está dispuesto a dar la vida por nada, pues si todo es relativo, lo más lógico del mundo que es vivir el momento absoluto. Si la vida del hombre es tan efímera sobre la tierra, ¿está? Si no hay trascendencia, ¿por qué yo tengo que sacrificarme por nada más que por mí mismo? Es decir, es la apoteosis del egoísmo, que es lo que predica el liberalismo como causa positiva de la historia. Entonces Inglaterra sabe esto. Entonces tiene que predicar puertas afuera, ¿no es cierto?, el iluminismo. Tiene que predicar, desterrar del corazón de las masas toda idea de trascendencia. Acá era el catolicismo, en otro lado será otra cosa. Eso no interesa. Inglaterra también va a predicar, en el caso particular de la Argentina y de Hispanoamérica, va a predicar la hispanofobia. La hispanofobia es la leyenda negra. ¿Por qué? Va a predicar, ¿no es cierto?, porque sabe que ha surgido en Hispanoamérica un ente nuevo, es como un niño que tiene madre y padre, ¿está? Y si con una persona se produce lo de balance de personalidad, cuando el niño no comprende que solo que él es las dos cosas, que tiene herencia de su padre y de su madre, ¿está? Cuando eso el niño lo asume armoniosamente, entonces crece armoniosamente y se desarrolla armoniosamente como persona. Ahora, si uno odiara a su padre o odiara a su madre, ¿está? ¿Cómo crecería? Y con un gran problema psicológico, ¿está? Es decir, no andaría bien en toda su historia, ¿está? Entonces, Inglaterra sabe, se tiene que crear la leyenda negra de la conquista española de América. En realidad, Inglaterra no la cree, ¿no es cierto? Va a utilizar, ya lo venía utilizando Holanda, está
el libro de Bartolomé de las Casas para hacer de esa exageración que había en Bartolomé de las Casas una cosa que termina siendo y creciendo el común de la humanidad como científica. La leyenda negra de la conquista española de América. Porque esto quiebra una de las raíces y por lo tanto la personalidad que surja es una personalidad bipolar. ¿Está? Pero también porque sabe que la crítica a la hispanidad lleva atada la crítica a la catolicidad, es decir, a la fe fundante, que es en el fondo lo que a Inglaterra le interesa, hacer desaparecer del alma de los argentinos e hispanoamericanos. Y el cuarto elemento, espero muy profundizando, el cuarto elemento era el nacionalismo de Campanario. En orden cronológico, el nacionalismo de Campanario es posterior a los otros, porque se produce después de las independencias. ¿Qué hace Inglaterra? Hacerle creer a los argentinos, a los bolivianos, a los chilenos, a los ecuatorianos, que Argentina existió desde siempre. Siempre esto se llamó Argentina, siempre había una cosa que acá era Argentina. No sabíamos, pero era Argentina. Y siempre existió Chile, siempre existió Bolivia. ¿Y por qué le interesa esto a Inglaterra? Muy sencillo, porque Inglaterra no quiere que se recomponga el todo originario. Porque de ser recompuesto el todo originario, es decir, ese complejo hispanoamericano que iba de Buenos Aires hasta Caracas, ese todo es un estado gigantesco, poderoso, que algún día puede industrializarse, que algún día puede recuperar su fe fundante y se transforma en un actor de primer nivel en el mundo internacional. Y Inglaterra lo que quiere es pequeños poderes, chiquitos, enanos. No quiere gigantes, no quiere ningún gigante. Entonces, enanos. Entonces, nacionalismo de Campanario. Y para eso, ¿qué tiene que hacer? Predicar que cada uno fue muy distinto. Es lo que hace Mitre en su historia. ¿Está? Porque Mitre es el creador de la historia oficial de Argentina. Y dice, no, nosotros siempre fuimos distintos que el Alto Perú. Totalmente distintos. Era natural que nos dividieran. Claro, olvida Mitre y olvidan los argentinos que el primer hombre que dirige los destinos del Río de la Plata se llamó Cornelio Saavedra, que era altoperuano, nacido en Potosí, que la esposa de Moreno era altoperuana, que durante lo que se llamó el directorio, está el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, se llamó uno de ellos Álvarez Tomás, que había nacido en Arequipa, en Perú, y a nadie le llamaba la atención. ¿Por qué no llamaba la atención? Porque es como si ahora me dicen ustedes, ese presidente riojano, ¿y qué? Ese santacruceño, ¿y qué? Y el futuro será sanjuanino, ¿y qué? No tiene ningún sentido, ¿qué importa si es sanjuanino? No tiene a nadie le llamaría la atención. Y en ese momento, a nadie le llamaba la atención que el director supremo fuese arequipeño, peruano, no. Natural, como si es riojano, santacruceño, santafesino, entrerriano, da igual. ¿Está? Pero claro, eso tenía que complementarse. ¿Con qué? Para que el nacionalismo de Campanario tuviese cuerpo. Tenía que complementarse con la guerra fratricida. Porque si yo creo una guerra artificial entre Argentina, Uruguay contra Paraguay, y una guerra de Chile contra el Perú y Bolivia, y ahí hay sangre, ahí hay violación, ahí hay muertos, ¿qué hago? Creo enemistad eterna entre los hermanos. Necesito la sangre, necesito que esas guerras se produzcan, porque entonces ahí lo que es artificial comienzo a darle un viso de realidad. Y eso es lo que hace Inglaterra. La guerra del Pacífico es una guerra por encargo de Inglaterra, que Chile hace contra el Perú y Bolivia. Y la guerra del Paraguay es una guerra por encargo de Inglaterra que Argentina y Brasil le hacen al Paraguay. Pero en el fondo, ¿qué le interesa a Inglaterra? Lo que le interesa en el fondo, destruir, por supuesto, la experiencia proteccionista paraguaya, pero más que eso, es que de esta forma los nacionalismos de Campanario, los nacionalismos parroquiales, los nacionalismos chiquititos, de enanos, se consolidan. Porque entonces los paraguayos van a odiar a los argentinos, los peruanos a los chilenos a los bolivianos. Está el enfrentamiento, la sangre es la fundamental. Claro, hay un quinto elemento, que Inglaterra no lo predica directamente, pero que deja que se predique. ¿Está? Y eso fue, para nosotros, tremendamente negativo, que fue el marxismo. ¿Por qué? La gente se pregunta, Inglaterra le interesaría que se predique en la periferia del sistema el marxismo. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo, no es difícil de explicar. Porque en el debate entre proteccionismo y libre comercio que se produce en el mundo, Carlos Marx, desde Londres, se pronuncia a favor del libre comercio. Carlos Marx dice lo que le conviene a la humanidad es el libre comercio. Eso coincidía perfectamente con los intereses británicos. Por eso,
el Partido Socialista, que fue el primer partido marxista en Argentina, con Juan B. Justo, que fue el primero que traduce el Capital del alemán al español, los dos primeros tomos. Juan B. Justo era un ortodoxo marxista cuando funda el Partido Socialista y era librecambista a muerte, librecambista absoluto. No quería oír hablar de ningún proteccionismo económico. ¿Por qué? Porque era un marxista ortodoxo. Por eso va a ser su gran enfrentamiento contra un hombre que aparece dentro del partido con sentido común, también socialista, que era Manuel Ugarte. Ugarte dice, ¿de qué vale? ¿No es cierto? Que una bota acá valga 0,50 si no tenemos ni siquiera 25 centavos para comprarla. Mejor que las produzcamos nosotros, que valga 4, pero que tengamos cada uno 10 pesos en el bolsillo para comprarla. Porque entonces se crea el mercado interno, la gente ocupada y tiene plata para comprar las cosas. Eso fue causal de expulsión de Ugarte del Partido Socialista. Pero en realidad en la discusión del punto de vista marxista tenía razón Juan B. Justo. Desde el punto de vista de la ortodoxia, Marx había definido que lo que se necesitaba era el libre comercio. En la espera de la revolución mundial, que nunca llegaría, los pueblos de la periferia quedaban condenados al subdesarrollo y al atraso permanente. En la espera de una revolución mundial que se produciría en el centro, que nunca se produjo. Porque Marx pensaba que la revolución se iba a hacer en Alemania y en Inglaterra. ¿Por qué otra cosa más le interesaba al marxismo? Porque el marxismo predicaba que la religión era el opio de los pueblos. Está una alienación. En base a un argumento que Marx había tomado de Feuerbach, ¿no es cierto?, un gran filósofo alemán, que no viene al caso ahora. Y esto era, junto con el libre comercio, perfectamente funcional a los intereses británicos. Es perfecto. Este tipo predica el libre comercio, predica que la religión es el opio de los pueblos, es decir, socava la fe fundante. ¿Está? Entonces hay que dejar que predique. Y que predique mucho para la periferia del sistema. De hecho, sin ofenderlo a Marx, que no es mi intención, ¿no es cierto? Marx cobraba y pudo trabajar en la biblioteca de Londres sin que nadie lo molestase nunca. Es decir, la gente pregunta sencilla que nadie se hace nunca. ¿Cómo es posible que el hombre trabajase en la biblioteca sin que nadie jamás lo molestase? ¿Está? Pregunta de sentido común, porque Inglaterra permitía eso. Si lo hubiese molestado en algo, no porque Inglaterra fuese democrática, que no lo fue nunca, ¿verdad? Valgan los campos de concentración que hicieron en Sudáfrica para demostrar su gran democratismo. No solo no lo molestaba, sino que cobraba un cheque firmado por Lord Palmerston, primer ministro británico, que cobraba religiosamente todos los meses, porque él era funcional. Si yo fuese inglés haría lo mismo, ¿no? Ahora, esto es fundamental de entenderlo, es decir, la subordinación tiene distintas patas o herramientas, más técnicamente ideas conceptuales que se predican, ¿no es cierto? Dijimos, ¿no es cierto?, libre comercio, iluminismo, hispanofobia, nacionalismo de campanario y el dejar hacer de la prédica marxista. Claro, si la principal subordinación que uno sufre, en el caso nuestro, ¿está?, no siendo una colonia formal, es decir, siendo una colonia informal, porque tenemos todos los atributos de la soberanía. Tenemos himno, tenemos bandera, tenemos ejército, pero en realidad estamos subordinados. Somos una colonia informal, somos un país subordinado, teniendo todos los atributos formales de la soberanía. Y estamos subordinados por la cuestión ideológica cultural, por estas 5 prédicas que Inglaterra manda hacia Hispanoamérica y Argentina en particular. Si esto es cierto, por lógica consecuencia, solo hay una forma de librarse de eso, que es insubordinándose ideológicamente. Entonces, todo proceso emancipatorio exitoso solo podrá ser el resultado ¿de qué? De una insubordinación ideológica contra las propuestas ideológicas creadas por la metrópoli, más un adecuado impulso estatal. Es decir, más un adecuado impulso estatal. ¿Qué es el impulso estatal? Es muy sencillo. Supongamos que esto es una maceta, ¿está? Una maceta. Y yo tengo una semilla de roble. Una semilla de roble, yo tengo un roble en casa, no es más grande que esto. Un poquito más gruesa nomás, pero no más grande que esto. Yo puedo destruirla pisándola con mi zapato. Ahora, si yo la pongo en la maceta, le echo la cantidad de agua adecuada, ¿está? La cantidad de agua adecuada, al cabo de 20 años,
eso es un roble. Es decir, la semilla es un roble en potencia. En acto, ¿qué es? La nada. Pero en potencia es un roble indestructible, ¿verdad? Siempre y cuando yo la ponga en la tierra adecuada, le eche la cantidad de agua adecuada. ¿Qué dice el liberalismo? Plante usted la semilla, Marcelo, y espere que llueva. Y si no llueve, se jode. No crece nada, no germina. ¿Qué quería el marxismo loco? Échele usted 200 litros de agua. ¿Está? Al principio parece crecer rápidamente. Germina rápido, más rápido. Pero después se pudre porque no hay libertad. Entonces el impulso tiene que ser el impulso tal adecuado. Si yo me insubordino ideológicamente, pero erro en el impulso, por exceso o por defecto, la semilla o no germina o se pudre. ¿Y qué es la Argentina? La Argentina es una semilla de roble. En América del Sur es una semilla de roble, ¿está? Es decir, en potencia, un roble. En acto, la nada. Es la verdad, teniéndolo todo no somos nada. 40% de la población en la pobreza, teniéndolo todo no somos nada. Pero en potencia somos un roble. Siempre y cuando lográsemos insubordinarnos ideológicamente y aplicar el impulso tal adecuado. Ahora, esto quiere decir que todo proceso emancipatorio exitoso es el resultado de una insubordinación ideológica más un adecuado impulso total. Es lo que yo denomino en ese libro anaranjado que está ahí, una insubordinación fundante. Todo proceso emancipatorio exitoso es el resultado de una insubordinación fundante. Una insubordinación fundante siempre es llevado a cabo conceptualmente por lo que nosotros denominamos el movimiento nacional o un movimiento nacional. ¿Un movimiento nacional de qué? De liberación. ¿Está? Solo hay movimiento nacional en sentido estricto, ¿está? Cuando alguien logra, ¿está?, descubrir cada una de las claves de la subordinación, o la descubre él o la sintetiza, es decir, las hace propia, ¿está? Las encarna, ¿está? Las retoma, ¿está? Cuando retoma todas, ¿está? Cuando retoma todas, entonces ahí se convierte en un movimiento nacional. Si no logra ver alguna, no llega a ser un movimiento nacional, queda como un movimiento nacional inconcluso, ¿está? Porque no puede provocar la liberación, porque la liberación solo se puede provocar si uno conoce cada una y se subleva o insubordina contra cada una de esas claves, contra el libre comercio, contra el iluminismo, contra la hispanofobia, contra el nazismo de Campanario y contra el marxismo. Por ejemplo, Irigoyen, en cierta manera, ¿está?, era la reencarnación del Partido Federal, ¿está? Era la continuación, sin decirlo, porque daba hasta vergüenza decirlo en ese momento, del rosismo, que había sido el primer gran movimiento nacional. Pero Irigoyen nunca se dio cuenta del tema del libre comercio. Su nacionalismo era un nacionalismo agrario. Él distribuía la renta agraria, intentaba distribuirla, pero él no se imaginaba que la clave de la dependencia pasaba porque Argentina era un país monoproductor y no industrial, y que pasaba por rechazar el libre comercio e industrializarse. Él eso no lo entendía. No era mal hombre, todo lo contrario, era lo más nacional que había en ese momento, pero ese era su límite, por lo tanto no podía ser un movimiento nacional de liberación, ¿no?, porque no comprendía, ¿no? Es decir, se quedaba trunco, o sea, no lograba avanzar. ¿Quién es el primero que logra sintetizar en una doctrina estos postulados? ¿Está? Que distintos argentinos, en la década del 30, cuando hay una explosión de pensamiento argentino, en la década del 30 hay algunos argentinos que empiezan a descubrir el tema del libre comercio y lo denuncian. Está Alejandro Bunge con su grupo en economía, escribe la revista económica argentina, escribe su libro La Nueva Argentina, habla de la industrialización. Hay militares industrialistas, Sabio, Mosconi. Hay, se entiende, pensadores como Fermín Chávez que empiezan, o el padre Castellari, que empiezan a denunciar el iluminismo. Hay otros que empiezan a denunciar la leyenda negra de la conquista española de América. Hay otros que empiezan a denunciar el nacionalismo de Campanario, Manuel Ugarte, pero a todos siempre le faltaba algo, ¿está? El primero que sintetiza todo eso es Juan Domingo Perón. Es el coronel Perón, junto con Eva Perón, los primeros que van a sintetizar eso, ¿está? Que van a rechazar los 4 argumentos principales de Inglaterra, más el que Inglaterra deje hacer, que es el marxismo.
Vamos a leer nada más que una partecita, dado que Chávez leía, yo también me permito leer. Para que ustedes vean esto, ¿no es cierto? Claro, como les digo, pero lo que va a hacer es sintetizar esto, ¿no es cierto? Ya lo va a abarcar en una sola doctrina. Hay otros autores que están diciendo esto y lo dicen, es curioso porque lo dicen desde ángulos ideológicos distintos. Es como si yo tapo esta mesa, ¿no es cierto? Tapo la mesa con un mantel. ¿Está? Él está a mi derecha, él está a mi izquierda. Entonces Alejandro levanta un poquito el mantel y mira por debajo y descubre algo desde la izquierda. Él está desde la derecha y descubre algo desde la derecha. Ninguno logra descubrir la mesa en su totalidad, pero van descubriendo. Mira, tiene patas, tiene dos patas. Dice, sí, tiene dos patas allá. ¿Está? Entre ellos no dialogan, pero van descubriendo. ¿Está? Entre ellos Hernández Arregui, que viene del marxismo. ¿Está? ¿Y qué dice Arregui? Dice, ¿no? El menosprecio hacia España arranca en el siglo XVII y XVIII como parte de la política nacional de Inglaterra. Es un desprestigio de origen extranjero, sostiene Arregui, que se inicia con la traducción al inglés muy difundida en Europa de entonces del libro de Bartolomé de las Casas, Lágrima de los indios, relación verídica e histórica de las crueles matanzas y asesinatos cometidos en 20 millones de gente, inocentes por los españoles. Punto, dice Arregui. El título lo dice todo, un libelo. Arregui denuncia esto. Pero el que lo va a denunciar con mucha más fortaleza va a ser, ¿no es cierto?, el general Perón, el presidente Perón, pero sobre todo porque podía también ser mucho más dura porque ella no tenía ningún puesto de comando en el Estado. Si uno tiene un puesto en el Estado, uno guarda ciertas formas, ¿está? Natural. Yo soy presidente, no puedo decir lo mismo que si soy profesor, porque comprometo a la Argentina. Entonces uno cuida el vocabulario, es más sutil en el vocabulario si es un presidente inteligente. Si es un burro, hace la misma barrabasada que yo hago hablando con usted hoy. Si yo soy presidente, no podría dar esta conferencia, tendría que hacer mucho más sutil porque están en juego relaciones con países terceros, ¿no? Evita, el gran amor de Perón, no tenía ese problema, porque ella era la esposa del presidente, sí, pero no ocupaba cargo político, es decir, en el Estado, no representaba al Estado. Entonces Eva dice cosas duras. Dice Eva, ¿no? Evita. La leyenda negra, con que la reforma se ingenió en denigrar la empresa más grande y más noble que conocen los siglos, como fueron el descubrimiento y la conquista, solo tuvo validez en el mercado de los tontos o de los interesados. Una cosa muy dura. Un presidente no puede decirle a los otros tontos, ¿está? O interesados. Bueno, ella sí. Señor, eso para tonto o interesado. Perón tiene que ser más sutil, ¿cierto? Y entonces, el 12 de octubre del 47, Perón dice, con respecto a España, su empresa tuvo el sino de una auténtica misión, dice Perón. Ella no vino a las Indias, ávida de ganancia y dispuesta a volver la espalda y marcharse una vez exprimido y saboreado el fruto. Llegaba para que fuera cumplida y hermosa realidad el mandato póstumo de la reina Isabel, de atraer a los pueblos de Indias y convertirlos al servicio de Dios. Traía para ello la buena nueva de la verdad revelada, expresada en el idioma más hermoso de la tierra. Venía para que esos pueblos se organizaran bajo el imperio del derecho y vivieran pacíficamente. No aspiraban a destruir al indio, sino a ganarlo para la fe y dignificarlo como ser humano. Todo lo contrario que la gente cree hoy. Y lo que se predica en los colegios, escuela primaria, secundaria, universidad y la que cree la mayoría de los políticos. Como no podía ocurrir de otra manera, dice Perón, su empresa fue desprestigiada por sus enemigos y su epopeya objeto de escarnio, pasto de intriga, blanco de calumnia, juzgándose con criterio de mercaderes lo que había sido una empresa de héroes. Todas las armas fueron probadas, se recurrió a la mentira, se tergiversó cuando se había hecho, se tejió en torno suyo una leyenda plagada de infundios y se la propaló a los cuatro vientos, y todo con un propósito avieso, fomentar así en nosotros una inferioridad espiritual propicia a sus fines imperialistas, cuyo asalariado, hablando de fines imperialistas de Inglaterra, cuyos asalariados y encumbradísimos voceros repetían por encargo
el ominoso estribillo, cuya remunerada difusión, está diciendo Perón que son mercenarios, que predican eso porque reciben dinero, cuya remunerada difusión corría por cuenta de los llamados órganos de información nacional. España, nuevo Prometeo, fue así amarrada durante siglos a la roca de la historia. Es decir, Perón denuncia eso. Por supuesto, Perón va a denunciar el libre comercio porque va a ser el más grande programa de industrialización que conoce la Argentina. Perón va a denunciar el nacionalismo de campanario y va a crear, se entiende, el primer eje de integración sudamericano, que fue el intento de construir el ABC, Argentina, Brasil y Chile, siendo que Perón lanza, se entiende, en la embajada brasileña un aniversario de su independencia, que le propone a Getúlio Vargas y que le propone a su otro compañero Ibáñez del Campo en Chile, ¿no es cierto? Y va a predicar el continentalismo, le va a explicar a los argentinos la importancia del continentalismo y de Argentina. Sin ese continentalismo no tiene sentido, ¿no? Pero también Perón, una cosa que hoy la mayoría de la dirigencia peronista, salvo honrosas excepciones, por supuesto, yo no quiero ser injusto con muchos de los compañeros, se olvida o no quiere hablar delante de los periodistas. Algunos lo saben, pero prefieren callarse. ¿Qué es el tema de que el peronismo, si a Perón no se cansó de repetirlo, se cansó jamás de decirlo, es una filosofía de la vida profundamente popular, profundamente humanista y profundamente cristiana? Cuando Perón hace esto, ¿qué es lo que está haciendo? Está rechazando el iluminismo. Está reintroduciendo en el corazón de las masas la idea de trascendencia. Porque sabe que en el origen del poder de las naciones siempre hay una fe fundante. No se olviden ustedes, ¿no es cierto?, cosa que nosotros a veces no pensamos, que el sindicalismo argentino, hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, es el único sindicalismo en el mundo, salvo el de Polonia, que no tenía en la sala del despacho del secretario general el cuadro de Marx y de Engels, ¿no? Hasta hoy, la Confederación General del Trabajo, en la que haya Soparo, su sede histórica, está presidida por una imagen de la Virgen. En toda parte del mundo, el sindicalismo es marxista, leninista, o fue marxista, leninista, ahora ya no es más ni eso, no es más ni siquiera eso. En la Argentina no. El sindicalismo, a partir de la irrupción del coronel Perón, se identifica con la doctrina cristiana. Eso es producto de la prédica de Perón. No era así antes de Perón. El sindicalismo antes de Perón era socialistas, anarquistas y comunistas. En el mejor de los casos eran deístas y en los casos más graves eran ateos militantes. Querían la destrucción de la religión católica. Y a partir de Perón, los sindicatos se convierten, se entiende, en baluarte del cristianismo. Si Dios existe o no es otro problema que no interesa un corno, porque lo que interesa es que no hay poder sin fe fundante. Perón sabe eso. Aparte Perón creía, pero eso es otro problema, yo también creo. Pero ahora, la más auténtica predicadora en contra del iluminismo en Argentina se llamó Evita. Pasa con Evita como con Perón, pero más con Eva que con Perón, ¿no es cierto? Es que todo el mundo la nombra, y nadie dice lo que escribió, ni lee lo que escribió, ¿no? Y la utiliza para cualquier cosa, menos para lo que ella había predicado siempre. Yo le voy a dar dos cositas nomás para ponerla acá. Dice, en sus dos más grandes discursos antiiluministas, donde Eva intenta reintroducir en el corazón de las masas la idea de trascendencia. El 26 de febrero del 47, desde la quinta presidencial de Olivos, está en un mensaje que dirige a todas las mujeres argentinas. Dice ella, ¿no? Creo que no puede hablarse en nuestra tierra de un hogar argentino que no sea un hogar cristiano. Frescas están en nuestras pupilas las cruces tutelares de la vieja casona de nuestros antepasados. Bajo la cruz hemos concebido, bajo la cruz hemos recitado el ABC y hemos contado el ábaco. Bajo la cruz hemos cruzado las manos en la postrera invocación. Todo aquello que en nuestras costumbres puede destacarse cristiano, de norte a sur, de este a oeste, empresas guerreras, empresas políticas, empresas espirituales, han sido hundidas y asentadas sobre la cruz, como cuadra una raza templada en el ejercicio de las mejores virtudes. Yo no conozco, ni yo mismo, a veces me atrevo a decirlo, para no acusar a los otros, alguien que se atreve a decirlo en público.
vivo o escondido, el sentimiento de lo religioso ha prevalecido en suprema instancia, sobre todo otro nocivo reflejo de ética no argentina. Hemos dicho la verdad en cuanto hemos hablado sobre la tradicional fe, y hemos mentido o nos hemos equivocado en cuanto hemos construido sobre el ateísmo tranquilizante, filtrado en nuestra legislación o instalado por sorpresa sobre nuestras instituciones básicas, entre ellas la educación. De tal modo que cuando hablamos del hogar argentino, de la mujer argentina como símbolo de su hogar, estamos hablando de la mujer cristiana y del hogar asentado sobre la base de una sólida moral cristiana. Después tiene otro discurso también muy profundo, donde ella va a sostener, ¿no es cierto?, que el origen de la decadencia de todas las civilizaciones es el origen de la destrucción de la familia, ¿no?, y la destrucción de la mujer. Que no vamos a leerlo todo porque si no, no terminaríamos nunca y se convertiría en muy aburrido, ¿no es cierto? Pero basta como muestra un botón, después si quieren leemos otro pedazo más, para hacer ver el carácter, ¿no es cierto?, anti-iluminista, ¿no es cierto?, que tenía el peronismo como movimiento político. Su carácter de anti-ideología de campanario, nacionalismo continental, no nacionalismo de campanario, reintroducción de la fe en el corazón del pueblo, lo que no quería decir de ninguna manera imposición, porque para Perón nada podía imponerse. Perón dice, ¿cuál es la diferencia, dice Perón, entre un militar y un político? El militar manda. Yo cuando era militar mandaba, y el político no tiene que mandar, solamente puede persuadir. La conducción es persuasión. Yo creo que esto es lo mejor, lo predico a la gente. Si la gente está de acuerdo y me cree, está bien. Si no sé explicárselo, o la gente no quiere, chao. Es decir, es una prédica que no se impone. Es una prédica que no se impone. Por eso, la particularidad del sindicalismo argentino, ¿cuál era? Que era la columna vertebral del movimiento nacional. Tenía una doctrina, pero que no se imponía. Uno la predicaba, el otro puede aceptarla o no. ¿Puede aceptarlo o no? Ahora bien, ¿no es cierto?, este movimiento nacional, Perón lo que hace es crear un movimiento nacional, pero nunca creyó en los partidos políticos, lo explicó 1000 veces. El partido era una herramienta del movimiento para la cuestión electoral, ¿no? Lo que decían, esto es un movimiento nacional de liberación, en base a las organizaciones libres del pueblo. Claro, pero lo que va a comenzar, ¿no es cierto?, es una insubordinación fundante, la más importante insubordinación fundante jamás salida en América del Sur. Al mismo tiempo que rescata la tradición de los valores, y en ese sentido es tradicionalista, es decir, antimoderno, entendido por modernismo, filosóficamente como una negación de Dios, ¿está? Al mismo tiempo que el peronismo es antimodernista desde ese punto de vista, es ultramodernista, está en materia industrial, porque en solo menos de 10 años la Argentina logra fabricar aviones a reacción. Está el Pulqui 1 y el Pulqui 2. Y logra fabricar el